Sacar martes del libro hoy en un horario un poquito diferente. Vamos a hacerlo antes de un compromiso laboral que tenemos acá. Entonces le están avisando a los seguidores. Vamos a ver si se conecta alguno y si se conecta alguno empezamos con él este martes del libro. A los que se conecten a las 9, que es el horario habitual, voy a estar trabajando. Entonces, a los que se conecten a esa hora, pues lo van a ver en diferido, pero igual aquí va a quedar este martes del libro de hoy, que es muy especial porque voy a hacer martes del libro sobre el libro de una colega periodista. Es su primer libro, o fue su primer libro. La colega se llama Carmen Andrea Rengifo Gómez. El libro se llama Las Sombras Rojas, que es este que tengo aquí en la mano, y fue publicado por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Estímulos. Por si alguien lo quiere rastrear, pues ahí lo dejo. Y de este voy a hablar hoy, antes de dedicarme aquí a un tema laboral que tengo. Perdón. Eh, este libro de Carmen Andrea fue periodista de orden público durante mucho tiempo, corresponsal en la ciudad de Cali del Noticiero Nacional, del Noticiero Caracol durante mucho tiempo, pero antes había trabajado como corresponsal en Venezuela y le tocó el cambio de mando cuando fallece Hugo Chávez y cuando llega al poder Nicolás Maduro. Esa historia tiene mucho que ver con la historia del libro y por eso lo quise traer para hoy, porque le hice una relectura y me pareció muy interesante. Es un libro que va entre lo testimonial y lo literario, empezando por esas experiencias como corresponsal en Venezuela en los años en que estaba ya cerrando su ciclo vital Hugo Chávez y en el momento de su fallecimiento. Es una obra que habla de la violencia, que habla del miedo, que habla de la pérdida, de la búsqueda de sentido. No es una novela, tampoco es un relato periodístico, no es un gran reportaje. Podríamos definir el libro como un mosaico, porque tiene crónicas, porque tiene relatos breves, porque tiene algunos poemas en prosa, algunos poemas también que aparentemente están sueltos dentro del libro, pero que le dan mucho sentido cuando uno encuentra, obviamente, el hilo conductor del texto. Tiene reflexiones, tiene aforismos, tiene mucha forma de escribir reunida en un texto muy breve de solo 152 páginas, muy agradable de leer y con un diseño muy espectacular. Entonces ese es el recomendado de hoy. Digamos que las sombras rojas son las huellas emocionales que dejaron muchas décadas de trabajo periodístico en escenarios de conflicto y de mucho riesgo, como lo era Venezuela en aquellos años en que Carmen está como corresponsal en Caracas. ¿Cuál es el eje simbólico del libro? El eje simbólico es lo que pasa el 5 de marzo del año 2013. Ese es el día que muere Hugo Chávez y Carmen está con su camarógrafo representando a la prensa colombiana en Caracas en ese momento y sale a grabar como lo haría cualquier reportero, cualquier periodista que está en el sitio de la noticia. Y cuando salen a hacer el cubrimiento, una turba, una masa, un colectivo viene a agredirlos por el simple hecho de estar haciendo trabajo periodístico para un país que no era el de ellos. Y entonces la golpiza es muy fuerte y ahí comienza como el hilo narrativo del texto, que realmente no es que vaya a detallar cada uno de los sucesos que ocurren en ese momento, sino todo lo que pasa después de que ocurre ese momento. Entonces, ese hecho, que es la agresión física, el día que muere Hugo Chávez en Caracas y de que ella está haciendo el cubrimiento, que además está con su camarógrafo, que también es agredido, le deja unas secuelas psicológicas profundas, incluido un estrés postraumático que la marca durante muchos años para seguir en el oficio, porque después de cubrir este hecho y recibir la agresión, la vida tenía que seguir y particularmente la vida en el periodismo. Pero ese momento y digamos esa agresión es lo que le da sentido a las sombras rojas, que las sombras rojas, que es el título del libro, es una metáfora como para hablar del miedo, de la violencia, de los recuerdos que la persiguen durante muchos años por los traumas y los efectos emocionales que le deja esa agresión en Caracas, pero no es solo la agresión en ese momento, es todo lo que le había tocado vivir como corresponsal y que le tocaba seguir viviendo a partir de ese momento.
Entonces, ese es el punto de partida y el libro se centra inicialmente en ese episodio y en esos años del antes y después de la muerte de Hugo Chávez en Venezuela, donde ella era corresponsal, pero se expande a otros territorios, porque ella luego escribe algunos textos en Colombia, en su Cali natal, otras veces en Europa, y hay como un collage de imágenes de diversos sitios del mundo, con la mirada siempre hacia esos temas de la fragilidad humana, el ser humano corresponsal, que a veces, y esto me gustó mucho en el texto, porque cuando uno trabaja en periodismo, uno cree que el periodismo es el mundo y que alrededor no hay vida, no hay familia, no hay entorno, no hay amigos, no hay otros individuos y no hay otro estilo de vida diferente al que uno lleva. Entonces, es un libro que habla de esa fragilidad humana, de la entrega total a un oficio, habla del dolor físico y del dolor emocional que le genera ese hecho que ya les mencioné, habla del duelo, habla del amor y también del desamor, habla de la memoria, de la resiliencia y del costo emocional que tiene hacer periodismo en un entorno donde la violencia es lo que marca el oficio. Hace poco asesinaron a un colega acá en el norte de Antioquia y creo que fui a raíz de ese episodio que me fui a la relectura de Las Sombras Rojas porque sabía que el libro me iba a servir para hilvanar algunas cosas. Entonces podríamos definir Las Sombras Rojas como un libro sobre la supervivencia emocional de una persona que está en un oficio, que arriesga su vida en el oficio, que recibe una fuerte golpiza y que eso le genera unos choques emocionales que hacen que replantee su vida alrededor del oficio que está llevando. Y utiliza la escritura como catarsis, la escritura como salida, porque ella encuentra en la escritura de estos textos, por eso no es un relato lineal, sino que es un relato fragmentario, hay diversos tipos de textos y diversos recuerdos, y entonces esa escritura le cauteriza ciertas heridas, podríamos decir físicas y emocionales, al mejor estilo, si alguno ha seguido el martes del libro, se acuerdan de una imagen de El Mundo de Juan José Millás, que tiene una entrada en el libro que yo siempre la comento, y es que él compara la escritura con un bisturí eléctrico, que era el que tenía el papá en un escritorio. Bueno, eso es una historia larguísima, pero él dice, es que la escritura es como el bisturí eléctrico porque abre la herida y la cauteriza al mismo tiempo, que es el gran avance tecnológico con el bisturí. Entonces, Carmen, en este libro de Las Sombras Rojas, utiliza la escritura como esa catarsis y como esa cauterización de muchas heridas, y para empezar tal vez a tomar la decisión, que de hecho lo hizo, de cerrar algunos ciclos en su vida. Luego a Carmen tuve la posibilidad de encontrármela en el tema académico y luego sé que anda por Europa o estuvo por Europa un tiempo, también dándole un sentido nuevo y un aire a su vida que lo necesitaba luego de lo que cuenta en el libro. Entonces es un libro auténtico, hay honestidad, uno siente que ella está exponiendo, y no es fácil exponer uno en texto ante un público lector los miedos, los traumas, las vulnerabilidades humanas. Es un libro sin maquillaje, y yo lo defino así. Es un libro muy agradable para leer porque tiene pequeños fragmentos, entonces uno va leyendo, va estableciendo relaciones y puede parar, seguir, porque te lo va permitiendo la estructura. Y es un libro que no tiene maquillaje para hablar de los temas de violencia, de los temas de género, de los temas de mujer, que hay varios temas ahí que se tocan, y no es el típico libro de denuncia política porque pasó esto en Venezuela y entonces estoy denunciando que fui agredido como periodista, que a veces es muy válido que se haga cuando uno se siente así, pero ella no cae en eso. Ella realmente lo que trata es unos temas mucho más profundos que se le salen en esa capacidad escritural de juntar poesía con testimonio, con crónica, con relato, con testimonio, con pequeño fragmento, con idea suelta que va apareciendo y encaja a la perfección en el texto. Podríamos decir que Las Sombras Rojas tienen varias temáticas, ya había mencionado la memoria como forma de supervivencia, porque además es una memoria, como es la memoria humana, es una memoria que es fragmentaria, que recuerda cosas y olvida otras intencionalmente, pero que sirve para darle sentido
en este caso es una memoria del sufrimiento, porque le da sentido a esos momentos duros, que es muy válido hacerlo, para tratar de entender por qué esos momentos tuvieron que pasar para que uno, en este caso la escritora, que es Carmen, tuviera que tomar algunas decisiones. Entonces, utiliza la memoria no como ese archivo lineal que todos tenemos en un computador, sino como un testimonio vivo, como un elemento que abre y que cierra ventanas y que a veces uno no sabe a qué rincones lo va a llevar. Toca el tema del trauma, porque realmente sí le deja un trauma el suceso del 2013 en Caracas. Entonces habla de eso y habla de las huellas que ha dejado ese momento vivencial a lo largo de su actividad constante. Entonces, digamos que el detonante es ese momento de la agresión, pero el trauma es una sombra cotidiana que la va acompañando a ella a partir de ese momento y que le va dejando unas marcas que ella bien las cauteriza en el texto. Es un libro que también habla de identidad femenina. Ella deja de ser corresponsal para ser la mujer corriente, común y corriente, para ser hija, para ser amiga, para ser amante, para ser relación de pareja, y cuenta elementos de esas relaciones personales que a veces los periodistas, cuando estamos metidos de lleno en algún tema, en el caso de los corresponsales de guerra o los periodistas de orden público, es mucho más absorbente ese mundo, y entonces deja y entiende que hay una mujer que tiene todas las características vivenciales de una mujer común y corriente, y se olvida de esa mujer corresponsal que termina siendo también, como nos pasa a veces a quienes estamos en el oficio, un personaje en el que nos metemos cuando estamos al aire, pero cuando no estamos al aire vivimos como seres humanos común y corrientes. Entonces también hay un tema de la identidad. Hay un tema que yo lo traté de rastrear y lo quería mencionar aquí, porque como uno va leyendo los fragmentos, los textos, tiene algunas ilustraciones que me parecen maravillosas. Esta es espectacular y está después de un texto que se llama Memoria es atrapar lo que alguien olvidó. Entonces también es un texto que habla del cuerpo como archivo del dolor emocional, pero también del dolor físico, porque el dolor es físico, porque la agresión que ella sufrió en ese momento en Caracas es una agresión física que tiene secuelas emocionales. Entonces habla de esa mirada del cuerpo humano, que el cuerpo humano finalmente es la caja negra, es donde está toda la información, y en el cuerpo recaen todas las acciones humanas, la agresión, el insulto, la ofensa, el golpe, todo cae sobre el cuerpo humano, y ella tiene un cuerpo que recuerda agotamientos, enfermedades, dolores, y que recuerda emociones fuertes que ha vivido en su ejercicio periodístico. Y finalmente es un libro que habla de la resiliencia, porque es un libro del dolor, pero no se queda en un dolor derrotista, en un dolor apocalíptico, en un dolor en el que se encierra, sino que es un dolor en el que se atraviesa un momento difícil, se atraviesan unos momentos, no son unos años difíciles, y después de esa oscuridad empieza ella a reconstruirse y a buscar opciones, alternativas, nuevas formas de vida, otras actividades a las cuales llegar, y hace la reflexión de lo que le había pasado cuando estaba siendo corresponsal. Entonces las sombras son esos recuerdos traumáticos, las sombras son esos miedos que todavía la acompañan, las sombras son esas experiencias que no ha podido cerrar, las sombras son esa parte oculta de la memoria que a veces trae lo que uno no quiere recordar, y el rojo, las rojas son la sangre, la violencia, pero también hay un rojo amor, un rojo pasión, un rojo ideología política, porque recordemos que el tema del chavismo era identificado con el color rojo. Entonces también hay unos simbolismos que trabaja el libro que uno los podría mirar como lector y que quería recomendarlos para hoy. Sé que hoy no esperaban que hiciera el martes del libro tan temprano, pero les repito, es por un compromiso laboral, pero el recomendado es este, se llama Las sombras rojas, es de Carmen Andrea Rengifo, periodista colombiana, que fue corresponsal
de guerra en Venezuela, que luego fue corresponsal de orden público en la ciudad de Cali y que luego pasó también en un tiempo en la docencia y luego en un trabajo social y en un trabajo a nivel internacional también. No sé si anda en el país, si llega a ver este video le mando un abrazo a Carmen. Le debía el comentario del libro, el libro me lo entregó, creo que fue en el 2022, aquí está la dedicatoria, 22 de febrero del 2022, ya lo había leído Carmen, pero te debía el comentario y lo quería hacer en Martes del Libro, que es el espacio que tenemos todos los martes a las 9 de la noche, que lo hacemos en directo, pero que hoy tuvo emisión especial. Se vale recomendar, se vale invitar, se vale convidar gente para el Martes del Libro, y ya a partir de la otra semana voy a empezar a subir los Martes del Libro en un solo sitio en YouTube para que queden todos ahí coleccionados y se puedan ver en secuencia. Dice Wilson que gracias, profe, que alcanzó a entrar a disfrutar de la reseña. Wilson, si te perdiste algo, puedes devolver la grabación y mirarlo desde el principio. La carrera de los osos, que es el 19 de julio en Santa Rosa de Osos. También se unieron ahí, se conectaron. Orlando se unió, Diego se unió, Juanche se unió, Tefitae 28 también, Eddie Santiago, Irene, y a todos los que se conectaron, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en otro Martes del Libro. Recuerden que estamos haciendo el consecutivo y estamos muy cerca del número 100 y ese va a ser muy especial.